Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 21 de octubre de 2020. La revolución fundamental es nuestra serie y recuerdan, estamos en campaña, pero estamos en la recta final del inicio de la campaña. Que recuerden, la campaña con sus 42 días de devocionales es el inicio de la campaña, porque la revolución fundamental sigue. Revoluciona es nuestro tema. No hace falta que iniciemos una revolución, no somos tan capaces. Solo hace falta que nos integremos a la que Jesús ya inició desde la cruz del Calvario. Gilberto Gutiérrez Lucero. Día 38. Revoluciona tu comunidad de fe. La estrategia de Dios, la iglesia. Para realizar una revolución hace falta un ejército. Y el Señor Jesús dedicó mucho de su tiempo para preparar uno de acuerdo a las necesidades de su revolución. El contexto o el panorama es el siguiente. En la humanidad hay un sistema corrupto de valores. Y el establecimiento de su reino requiere de una guerra civil, una revolución que derroque al mal y establezca a Jesús como rey y a nosotros como sus súbditos. Por eso el Señor dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso está en Juan 12:31. Ciertamente se refería al diablo, como usted lo quiera entender, como espíritu maligno, como representación del mal. Da igual, en este momento. El punto es que debe ser derrotado y en su lugar debe ser establecido el reino de Dios. Pero, como dijimos antes, se requiere de un ejército revolucionario y justamente eso es lo que debería ser una iglesia, una comunidad de fe basada en la palabra de Dios. Leamos el texto que nos corresponde estudiar y reflexionar en él hoy. Es 1 de Pedro 2:5, en la Nueva Versión Internacional dice así: también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llega a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Esto nos enseña varias cosas. Vamos a ellas rápidamente. Recuerden que yo no voy a leer todo el devocional, usted debe leerlo en su libro, pero yo voy a comentar algunas cosas. Revolucionar tu comunidad de fe es entender que Cristo la dirige. Jesús es la cabeza de la iglesia. Esto está claro en toda la Biblia. No la dirige el pastor, ni la dirige la democracia de la comunidad. La iglesia tiene un gobierno absolutista, se trata de una monarquía absoluta. Jesús es el rey. Y ciertamente Él, en su sabiduría, usa a sus siervos y a todos y cada uno de los miembros para que su palabra, que dejó escrito, en donde Él expresa sus deseos y demandas, sea entendida y sea hecha, sea obedecida. Punto. Su palabra. Él dirige su iglesia por medio de su palabra. La iglesia no tiene derecho ni por democracia ni porque dijo el pastor a hacer lo que no está en este libro o hacer algo en contra de lo que dice esta palabra. Cuidado con elevar la democracia, el grupo, a una idea de infalible o con elevar a un siervo de Dios, a un humano, al grado de infalible. Solo Dios es infalible y su palabra es infalible. Revolucionemos nuestra iglesia entendiendo que Cristo la dirige por medio de su palabra escrita. Además, revolucionar tu comunidad de fe es entender que existe para alcanzar a otros. Para eso existe la iglesia. La iglesia es la única empresa en donde los más importantes individuos son los que no son parte de la empresa todavía. La iglesia no existe por sí misma. Si así fuera, Dios ya se la habría llevado al cielo. Pero le permite permanecer aquí porque tiene una misión más allá de sí misma, una misión de alcance, una misión de proclamación y discipulado de a todas las naciones. Para seguir con la metáfora del texto bíblico que leímos, podemos decir que hace falta más piedras para el edificio. Las comunidades que viven en la comodidad, buscando cada día hacer más fácil la asistencia, más breve los servicios, menos exigentes los trabajos y sobre todo que no se demanden los diezmos y ofrendas, son comunidades de gente que se reúne pero no tiene mucho que ver con la verdadera iglesia de Jesús. Cuando una comunidad de fe comenzamos a crecer y crecer y a crecer, cuando nuestra comunidad de fe, voy a compartir un testimonio, comenzamos a crecer. No todos estaban de acuerdo con el crecimiento. ¿Sabe que no todos estaban de acuerdo? Les cuento que un día una hermana estaba muy molesta y me dijo, teníamos un culto, pero hicimos un segundo culto y después del segundo culto hicimos un tercero. Teníamos 3 cultos a las 8, a las 10 y a las 12 y a las 8, a las 10 y a las 12 teníamos también el instituto bíblico. Y un día una hermana llegó muy temprano al culto de las 8, nunca la había visto en ese culto y me dijo muy molesta, pastor, ¿qué está pasando? Yo le decía, ¿de qué se trata, hermana? Pues, ¿qué está pasando? Hay demasiada gente, ya no conozco a nadie. Estaba molesta porque había mucha gente nueva. Yo le dije, hermana, pero qué lindo, ¿no? Dios nos está bendiciendo con crecimiento. Sí, pero esa gente viene con chicle, tomando agua, con galletas. Le dije, sí, hermana, hay que enseñarles la palabra.
hay que educarles poco a poco, pero dice, desde que tengo 35 años viniendo a esta iglesia y este es mi lugar de siempre, y ahora cada vez que llego está ocupado por alguien más. La hermana no estaba contenta, estaba infeliz por el crecimiento. Insisto, no todos los que forman parte de una comunidad de fe son parte integral de la iglesia. Algunos están ahí por religiosidad, por tradición, o buscando alguna otra cosa que no es exactamente el reino de Cristo. Revolucionemos nuestra iglesia entendiendo que existimos para alcanzar a otros. El día que dejemos de crecer, el día que deje de llegar gente nueva a la iglesia, el día que ya no vengan esos que no saben cómo comportarse, esos que vienen con una educación diferente, el día que dejen de llegar, habremos muerto. La iglesia existe para alcanzar a otros. Además, revolucionar nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe, es ser parte de ella. Pedro dice que los que forman la iglesia somos piedras vivas. Eso quiere decir que tenemos una participación muy importante. La iglesia la iglesia no es ni funciona solo por el pastor o solo por la familia pastoral, sino por la suma de la entrega de vida de todos los que la constituyen. Así que la mejor manera de revolucionarla es ser parte de ella. Usted no va a revolucionar su iglesia solo observándola, solo criticándola, solo hablando mal de los que se esfuerzan en hacer que funcione. Por supuesto que los que más trabajan más se equivocan y los que solo critican tienen mucha tela de donde cortar. Pero si queremos hacer una revolución fundamental en nuestra iglesia, lo primero que debemos hacer es integrarnos a ella, o sea, criticar menos y trabajar más. Porque mula que tira patadas no jala, y mula que jala no tira patadas. Ahí se lo dejo para que lo reflexione. La iglesia es el ejército revolucionario de Cristo, su misión en la tierra es vital. Dejemos que Cristo nos revolucione como comunidad de fe y cumplamos con nuestra tarea. Al principio, y me lo salté, pero ahora me queda tiempo para contárselo. En 1985, en la Ciudad de México, hubo un terremoto, un temblor tremendo. Cientos de miles de personas murieron, aunque el gobierno dijo cosas diferentes. Y resulta que el gobierno tomó algunos templos, porque en México los templos son del gobierno, los que fueron abiertos al culto público antes de 1991, son propiedad del gobierno. Solamente nos lo presta las iglesias, aunque nosotros lo hayamos comprado y edificado y pintado. Ellos son dueños, el gobierno es dueño. Es que el gobierno tomó algunas iglesias y las convirtió en albergues para la gente. Un templo muy grande, muy renombrado, digamos, un emblema de los bautistas en México, era el templo de la primera iglesia bautista. Pues se hizo albergue. Ahí estaban, se recorrieron las bancas de la parte de atrás y ahí estaban en lugar de bancas, catres, petates en el suelo para que la gente durmiera. Y en uno de los salones se puso una cocina improvisada y ahí estaba la gente, dándosele de comer a la gente. Los miembros de la iglesia estaban felices, muchos de los miembros de la iglesia estaban felices, porque estaban participando, evangelizando a la gente. Estaban participando en hacer la comida, incluso donando cosas, donando cobijas, camas para atender a la gente. Un día el gobierno decidió que ese albergue debía ser cerrado y que debía llevarse a esa gente a otro lugar. Y entonces llegó el día en que dijeron, vámonos de aquí, y se los llevaron en camiones. Y uno de los miembros de la iglesia, de los líderes prominentes, muy satisfecho, dijo, al fin, nuestra iglesia volverá a ser iglesia. Pero otro que estaba por ahí muy sabiamente le dijo, hermano, nunca hemos sido tan iglesia como en este tiempo, llena de personas inconversas, necesitadas, atribuladas, dentro de las paredes de nuestro templo. Nunca hemos sido tan iglesia como en este tiempo tan especial. Tenía razón el hermano había entendido que la iglesia existe por aquellos que no forman parte de ella todavía. Hay mucho que decir en torno a esta palabra, pero le propongo que sea usted el que reflexione en ella. Y otra vez aquí las preguntas para reflexión. ¿Qué cosas de su comunidad de fe reconoce que deben ser transformadas? Tómala, esa es una buena pregunta. 2. En el tiempo que usted tiene en su iglesia, ¿qué cosas ha cambiado Dios? 3. ¿Qué está dispuesto a hacer usted para que su comunidad de fe viva este proceso de transformación? 4. ¿Es usted un factor que propicia los cambios o es usted alguien que prefiere no hacerlos? Cualquiera que sea su respuesta, explique por qué. 5. ¿Qué tan difícil es cambiar o transformar algo en su comunidad? 6. En su comunidad de fe, ¿es su comunidad de fe una comunidad de acuerdo a los principios que aprendimos en este estudio de la Revolución Fundamental? Explique. 7. Si tiene algunos comentarios para el pastor de su comunidad de fe, hágaselos llegar por los medios que en su iglesia existen, pero tenga cuidado de no practicar el chisme. Revolucionemos. Eso tiene que ver con mucho más que ideas y doctrinas. Se trata de vivencia. Esto puede hacer una gran diferencia en relación a nuestro destino eterno y con relación a la manera como vivimos el tiempo antes de partir.
Dejemos que Dios nos revolucione como comunidad de fe y vivamos a plenitud. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:22. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.